Vale, pues las dos primeras presentaciones estas en las que hablaremos del rol de las fundaciones comunitarias, que ahora explicaremos qué son estas organizaciones, una la hará Valentín y la otra la hará Bárbara. Yo simplemente hago una introducción de 30 segundos para decir de dónde salimos y qué hacemos aquí. Yo trabajo en una escuela de negocios, ESADE, que está en Barcelona, pero dentro de la escuela de negocios tenemos ahí una aldea gala de Asterix, ¿no? Entre tanta gente mirando solo la maximización de los beneficios, nosotros tenemos un centro por el impacto social en el que trabajamos con emprendedores sociales, con fundaciones, con gente, ¿no? Con organizaciones que ponen el impacto social y medioambiental muy en el centro. Dentro de estas cosas que hacemos, estamos haciendo un proyecto hace pues 2 o 3 años con la Asociación Española de Fundaciones, apoyándoles en el tema de la medición de impacto de un programa de apoyo a fundaciones comunitarias. Esto, que era un pequeño proyecto, a raíz de eso nosotros nos enamoramos de estas organizaciones que son fundaciones comunitarias que trabajan en una zona geográfica concreta, y con Valentín, que estaba entonces haciendo el doctorado en ESADE, ahora ya está de profesor en otro sitio y los explicará más, pero empezamos este proyecto en el que hicimos un estudio de caso múltiple con 6 fundaciones comunitarias en España. Una de ellas era la Fundación Hortasud, y de ahí sacamos, queríamos entender bien qué hacen este tipo de estas organizaciones, cómo lo hacen y cómo se distinguen de otras organizaciones, ¿no? Entonces, eso será el primer artículo que presentará más Valentín. Y luego, entre todo esto, conocimos también a Bárbara, que desde comillas pues también estudiaba las fundaciones comunitarias. Luego vino la Dana y dijimos, hombre, sería muy interesante estudiar qué hacen las fundaciones comunitarias a raíz de un desastre natural, ¿no? Entonces, estudiamos todavía un poco más la Fundación Hortasud, y también con Valentín hemos estudiado otra fundación comunitaria en Rumanía, otra en Polonia, para entender, ¿no?, que también habían sufrido inundaciones, para ver el rol concreto de estas organizaciones. Así que nada, ahí la intro y el por qué estamos aquí, y le doy la palabra a Valentín. Pues me voy a poner de pie porque pues así mejor. Entonces, pues muchas gracias primero de nuevo por la invitación y la oportunidad, ¿no?, de estar aquí. Pues, entonces, sin perder más tiempo, vamos a hablar de un concepto que desarrollamos en este estudio. Lo llamamos Community Servantship y no sabemos muy bien cómo traducirlo al castellano. O sea, sería un poco algo, ¿no?, de estar como al servicio de la comunidad. Y quería empezar con esta cita que he encontrado hace unos días, que es de un experto de los Estados Unidos en cuestiones de resiliencia comunitaria. Y bueno, él aquí habla sobre el rol que deberían tener los gobiernos, y no quiero hablar tanto de los gobiernos, pero creo que algunos de los aspectos que menciona aquí pues aplican en general, ¿no?, pues a instituciones, a organizaciones que tienen una posición de liderazgo comunitario, como por ejemplo las fundaciones comunitarias, en contextos de desastres, ¿no? Y algunos de los aspectos pues que destaca es, por una parte, como que los líderes, ¿no?, reconocen que no tienen todas las respuestas, que luego al final son las personas afectadas mismas que pues son los que levantan todo, ¿no?, y que prestan apoyo a los demás. Y tercero, que los líderes deberían apoyar a la comunidad en desarrollar sus propias estrategias, ¿no? Y entonces, pues, esos factores, según él, ¿no?, pues apoyan a las comunidades de ser más resilientes, ¿no? Entonces, esos factores creemos que son muy claves de ese concepto del Community Servantship, que ahora vamos a hablar un poco más sobre ello. Y bueno, solo una breve introducción como más teórica, muy high level. Nuestro punto de partida es, ¿no?, que los desafíos sociales y globales pues al final requieren como soluciones locales. Y ese estudio en concreto lo estamos situando en una literatura o bibliografía que se llama Civic Wealth Creation, que es en el ámbito de los estudios de organizaciones y gestión de empresas. Pero esta literatura pues nos parece bastante interesante porque no se centra tanto en un actor, sino enfatiza no enfatiza ese aspecto de colaboración entre empresas, entre sociedad civil, gobiernos y las comunidades mismas. Y entonces introduce esa literatura, este término de regímenes de apoyo, que son, ¿no?, pues por ejemplo, fundaciones filantrópicas. Entonces es un poco el marco y la terminología teórica que usamos en este estudio. Y
Lo de Civic Wealth Creation es, o sea, ¿qué significa eso? Pues básicamente la creación de valor económico, valor social y valor comunitario, ¿no? A nivel de capacidades comunitarias, etcétera. Y importante también aquí a destacar es que las comunidades en ese marco pues no se las ve como un actor pasivo, un beneficiario pasivo, sino como pues como un contribuyente activo a la creación de diferentes dimensiones de valor. Y luego pues también aplicamos como esa mirada del capital social en ese estudio, ¿no? O sea, tenemos esas dos miradas. No el capital social, pues normas y redes que permiten la acción colectiva. Y pues básicamente argumentamos en nuestro artículo pues que lo del Civic Wealth Creation pues depende mucho del capital social, porque el Civic Wealth Creation es un abordaje pues colaborativo y por lo tanto pues la confianza, reciprocidad, etcétera, son importantes. Entonces la motivación un poco para nuestra pregunta de investigación es que claro, las comunidades no son iguales respecto al capital social, ¿no? Que hay variaciones, unos tienen más, otros menos y tal. Entonces la idea es como preguntar cómo esos diferentes niveles de capital social afectan los abordajes al Civic Wealth Creation. Y pues eso lo estudiamos, como dijo Guillermo al inicio, en el contexto de las fundaciones comunitarias. En este trabajo pues estudiamos 6 fundaciones en España en concreto. Y entonces no es un estudio plenamente cualitativo. Y pues un poco la contribución principal es esa idea del community servantship, ¿no? Que se basa en tres componentes claves. Por una parte, pues aprovechar, ¿no? el capital social de la misma comunidad, que significa pues lo de estar arraigado, ¿no? en las redes locales. Luego escuchar a la comunidad, ¿no? Que conecta también con lo que surgió también en algunas de las charlas de la mañana, que no es importante que la gente se siente escuchada. Y luego pues esa idea de desencadenar como respuestas sistémicas a los problemas y dificultades que hay en la comunidad, y eso significa que las soluciones pues no pueden ser simplemente pues un proyecto de una organización, sino que tiene que tener como una base más amplia de actores que lo llevan a cabo. Y entonces, eso es un poco el modelo teórico que desarrollamos, que no tenemos tiempo para entrar en detalle, que son básicamente esos, no sé si hay esos tres fases, ¿no? Lo del capital social, escuchar, y lo de las respuestas sistémicas. Y entonces otra idea que, esa figura pretende reflejar es que esa medida en la que se puede implementar esa idea del community servantship, pues depende o está asociado en cierta medida con el nivel del capital social comunitario, ¿no? En el sentido de que pues no puedes crear como esas respuestas súper sistémicas y como en base de las ideas y propuestas de la misma comunidad, pues si no hay como cultura de participación, si no hay como también esas ganas por parte de la comunidad de participar. Entonces, pues hasta aquí ese estudio ha sido antes de la DANA, ¿no? Pues y entonces ahora, como Guillermo mencionó, pues también hemos empezado a seguir explorando cómo las fundaciones comunitarias pues se enfrentan y ayudan a sus comunidades en situaciones de emergencia. Y entonces este slide básicamente pues captura algunos de los hallazgos como muy preliminares de ese estudio, pues también, ¿no? A nivel europeo, y básicamente la idea que queríamos pues expresar aquí es que, por una parte las fundaciones comunitarias pues tienen bastante potencial para ayudar a sus comunidades en situaciones de crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, respecto a la comunicación, para informar a la ciudadanía, pues identificación de necesidades, porque suelen ser como muy vinculados con la gente, saben lo que se necesita, pueden aportar donaciones y están
son como metidos en muchas redes, ¿no? Tanto a nivel comunitario como al nivel nacional e internacional incluso. Lo que pasa es que a menudo pues esos desastres también pueden ser como un poco situaciones de, bueno, pues make or break, ¿no? Para las fundaciones comunitarias, porque claro, los desastres son situaciones muy difíciles y hay un montón de obstáculos, ¿no? Por ejemplo, bueno, sobrecarga de personal, etcétera, etcétera. Y entonces básicamente la idea que aquí es, ¿no? Que ese community servantship, pues si está bien trabajado ya antes de una situación como de desastre, pues puede básicamente ayudar a las fundaciones comunitarias, pero también pues, a sus comunidades de quizás sí que salir, ¿no? Un poco más fuerte de la situación de crisis, para que de esta manera se puedan manifestar pues, también resultados positivos, como por ejemplo, bueno, una mayor visibilidad y una percepción de cambio, un cambio de percepción respecto a las fundaciones mismas, pero también más ampliamente al valor que tiene la sociedad civil, los ONGs, etcétera. O bueno, fomentar como, ¿no? la participación de la ciudadanía más allá de este impulso inicial de solidaridad y querer apoyar, ¿no? Entonces, eso sería todo de momento. Muchas gracias por la presentación. Se me oye al fondo, ¿verdad? Está activado. Teníamos un slide con 3 preguntas que a lo mejor ayudan a la conversación de ahora. No sé si podemos poner la siguiente. Hombre, ayuda mucho que el ponente se haga sus propias preguntas, así. Así nos ayudáis a escribir el artículo, ¿no? Bueno. ¿Pero están ahí? Ahora saldrán, no hay problema. Mientras van saliendo en la pantalla, comentarios, reacciones. Tenemos uno. Bueno, pues ya empezamos. A ver. Pregunta. ¿Cuál sería el capital social adecuado para las comunidades? Esa es la primera. O sea, me planteo, por ejemplo, poder cultivar y tener un trabajo que no dependa de una meritocracia, sino que se entre en una red social que te prepare como ha sido siempre. O sea, pues cuando tú ibas al taller de tu tío que era mecánico y empezabas allí, eso es una red social. Eso podría ser también considerado como parte del capital social imprescindible, por ejemplo. ¿Cuál es el rango imprescindible de capital social y exactamente qué es capital social dentro de esta...? Bueno, muy rápido. El capital social, al final, de la manera en que en la literatura puede tener diferentes acepciones. Nosotros hablamos de capital social comunitario como estas redes de apoyo, ¿no? que tienen, ¿no? que existen dentro de una comunidad que permiten generar valor de distintas maneras, ¿no? Si hay un nivel óptimo de capital social, lo que vemos nosotros es que cuanto más capital social hay en esa comunidad, más pueden las fundaciones comunitarias hacer cosas más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, de las que nosotros hemos analizado, pues en sitios como la Horta Sud o en sitios como el barrio del Raval en Barcelona, hay mucho tejido asociativo, mucha densidad de asociaciones, mucha gente haciendo cosas, y en estos sitios las fundaciones comunitarias pueden dedicarse más a coordinar, a mirar a largo plazo, una visión sistémica y todo esto, ¿no? Cuando hay una fundación comunitaria en una zona más despoblada o más deteriorada o con menos actividad, menos capital social, ahí las fundaciones comunitarias tienen que ejercer un liderazgo a veces más de empezar ellas sus propios proyectos, iniciar cosas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces sí que tienen esta mirada también sistémica, pero quizá menos sofisticada porque tienen que ponerse más, arremangarse más, digamos, en cosas que todavía no existen por ahí, ¿no? No sé si respondo. Es Pep, ¿no? Pepe. Bueno, Pepe tiene más preguntas, pero yo lo que he propuesto es que hagamos una ronda y luego volvemos a él. Entonces, yo tengo una solicitud de aclaración y al fondo veo una pregunta también. Mi solicitud de aclaración es que, como persona que ha aterrizado en la Dana, pues eso, hace 9 meses y en Horta Sud, yo tuve que aprender qué es una fundación comunitaria, no lo sabía. Entonces, me pregunto si ha quedado claro entre el público exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de fundación comunitaria. De manera que esto es sencillamente una petición de aclaración para que estemos todos un poco en la misma página. Y luego,
Y si quieres, paso ya el micrófono al compañero. Yo sí. Lo mío era un poco más un comentario, no en cuanto a la fundación comunitaria, pero en cuanto al capital social comunitario. Porque he visto que habéis hecho referencias a Putnam, que es la cultura de Estados Unidos, y me preguntaba si habéis visto un poco cómo se ha utilizado en Latinoamérica, porque existe una gran historia de capital social comunitario en zonas más desfavorecidas, especialmente en México. Entonces, si no lo habíais visto, creo que sería interesante incorporarlo para acabar de definir ya no solo fundación comunitaria, sino el capital social comunitario también. Porque Julio, además de ser el director de la Fundación Artasud, forma parte como director técnico del programa de fundaciones comunitarias de la EF, de la Asociación Española de Fundaciones. Pues nada, gracias. Gracias. Enhorabuena, Valentín y Guillermo, por vuestra presentación. Creo que tú también tienes ahora algo que decir. Perfecto. Una fundación comunitaria es una fundación... Bueno, la Fundación Comunitaria Artasud lleva 53 años trabajando en el territorio. Es una fundación que no trabaja directamente, que no ejecuta programas directamente con personas, sino que su misión es fortalecer el tejido asociativo. Intentar que en el territorio pasen cosas, liderar procesos, sentar a gente alrededor de una mesa. Y más o menos, por no entrar en cuestiones técnicas, esto podría ser una fundación comunitaria. No sé si esto aclara o queréis que... Y básicamente nos hemos centrado en los últimos años en dotar de capacidades, fortalecer el tejido asociativo. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta más? ¿No? ¿Pepe? El comentario del capital social comunitario en Latinoamérica, la verdad es que no hemos mirado tanto, yo creo, esa literatura y esos proyectos, o sea que nos lo apuntamos para mirarlo. Gracias. A ver, ¿y qué opináis respecto al hecho de no participar o sea, porque al final el uso del capital social no depende solamente de la economía, de un uso económico, sino que al final, por ejemplo, incluso yo he estado viendo hace poco que salían monedas no oficiales que servían como para usar el capital social sin tener que depender de otros mecanismos como pueden ser el mercado, etcétera. ¿Cómo veis ese tipo de actuaciones? O sea, al final es una forma de socializar capital que no es social, pero que se socializa porque se crea una moneda social que al final socializa algo que no estaba socializado previamente. No sé si me he explicado. A ver, yo creo que quizá mezclamos temas de capital social con temas de capital financiero gestionado de una manera comunitaria, etcétera, ¿no? Yo creo que las monedas locales, por ejemplo, han surgido en más de un sitio con éxitos diferentes, yo creo, pero que son una buena manera de activar estas redes locales, comercio local, etcétera, ¿no? Yo creo que puede ser un mecanismo de creación de capital social, porque no genera estas redes, este apoyo y tal, ¿no?